¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender o vamos a mirar cómo se puede calcular el volumen de un yacimiento de petróleo, ¿sí? O sea, calcular la cantidad de petróleo que hay abajo, ¿sí? En el yacimiento, antes de que se vaya a perforar, antes de que se vaya en cierta medida a explotar, por decirlo así. Se hace con esa formulita que está acá a la derecha, que está en verde, ¿sí? Donde N va a ser el número de barriles que hay allá abajo, ¿sí? Voy a explicarle cada cosita que hay en la fórmula. Entonces, este es 7758, es un factor de conversión, ¿sí? Es como un número que convierte los acres a pies, ¿sí? Ya les digo qué es. Esta área es el área superficial de yacimiento de petróleo que está en acres, ¿sí? ¿Cómo así el área superficial? Entonces imagínense más o menos, digamos, abajo, como una especie de roca, por decirlo así, gigante, grande, y que toda esa roca está llena de petróleo, pues, por dentro, pero a su vez está llena de agua. Eso es lo que, eh, digamos, básicamente pasa en un yacimiento de petróleo. Tiene aceite y agua, o también tiene aceite, agua y gas, pero eso es con otra fórmula. Esta fórmula se utiliza diciendo que hay petróleo y agua. No es agua potable ni es agua de un río, es un agua que está a profundidades grandes, ¿sí? Que no tiene ninguna conexión hacia arriba, ¿sí? Porque es a kilómetros, ¿sí? No tiene ninguna conexión. ¿Por qué? Porque es que hay un concepto que se llama permeabilidad, ¿sí? Toda la roca que está acá encima es impermeable, ¿sí? Precisamente es impermeable porque este petróleo no sale, ¿sí? No sale ni el agua ni el petróleo, o sea, está atrapado, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que se perfora el pozo de petróleo, para que pueda salir, ¿sí? Porque es que a veces piensan que el agua que está con el yacimiento de petróleo es agua del mar o es agua de un río, agua de una laguna y lo va a secar, y no, eso no es físicamente posible, ¿sí? Precisamente por eso, porque no tiene conexiones, para eso se perfora. Si tuviera conexiones, el petróleo se saldría hacia la superficie, incluso no habría ni que perforarlo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Entonces, digamos que está muy abajo esa formación de petróleo. Entonces, el área superficial es el área encima, o sea, como mirándolo desde la vista de hacia arriba, ¿sí? Esa es el área que se mete ahí en acres, ¿sí? De todo, como decir en un lote, imagínense un lote gigante, ¿sí? Y el área del lote que está por encima, ¿sí? De ese yacimiento, ¿sí? Ni la de lado ni la de frente, es la de que está encima, ¿sí? Y esa se mete en acre. Esa acre es una unidad también para medir áreas. Creo que son como más o menos 4000 y pico metros de cuadrados, creo que es. Se miden acres precisamente por eso, porque pues como son unidades grandes, entonces se miden así. Entonces el H, que se refiere al espesor, va a ser el espesor del yacimiento, o sea, este pedacito que está acá. Y es por lógica, porque si yo multiplico un área por un espesor me va a dar un volumen. Entonces en este primer pedacito ya tengo un volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué son estas cositas que está acá en la fórmula? Entonces, esto que está acá se llama porosidad, ¿sí? ¿Qué es la porosidad? La porosidad es como, no sé si ustedes han visto esas piedras que llaman piedras pómez o pómez, creo que es, no sé pronunciarlo, que son unas piedras que se utilizan mucho para el baño y tienen huequitos, ¿sí? Entonces esos huequitos ahí es donde se aloja el petróleo y el agua, ¿sí? Si una piedra no es porosa, o sea, ¿dónde se va a alejar el petróleo? Sí, no es una piscina gigante, sino es una roca porosa que en esos huequitos se mete el petróleo, ¿sí? Entonces eso se puede calcular con un porcentaje, ¿sí? Cuando se extrae una muestra a la superficie, se saca una roca, ¿sí? Y ese pedacito de roca pues le miden la porosidad, ¿sí? Que es un porcentaje con respecto al volumen total. Entonces nunca va a más de uno. ¿Por qué? Porque uno representaría el 100%, ¿cierto? Que toda la roca es porosa. Entonces siempre das un porcentaje menor a uno, ¿sí? Es el porcentaje, digamos, por decirlo, hueco, en un término súper coloquial, ¿sí? Listo, entonces esa es la parte de la porosidad. Entonces esto que está acá dice uno menos la saturación de agua. ¿Qué es la saturación?
La saturación lo mismo lo dice, o sea, es cuánto porcentaje va a tener el yacimiento. Digamos que acá saqué una roquita, un pedacito de yacimiento con petróleo. Y esa roca tiene un pedacito de porcentaje de agua y el otro pedacito porcentaje de petróleo, ¿sí? Entonces ese porcentaje de petróleo se va a llamar saturación de petróleo o con oil, ¿sí? Y este pedacito acá se va a llamar saturación de agua, o sea, de petróleo, ¿sí? Entonces, si el 50%, digamos ahí miti, o sea, diciendo mentiras, que la mitad sea de agua y la mitad de petróleo, entonces sería saturación de agua al 0,5, que es el 50%, y saturación de petróleo el 0,5, ¿sí? Entonces, eso se sabe con las rocas o también con unas curvas, ¿sí? Que se hacen, ¿sí? Que se extrapolan. Pero pues diciéndolo, digamos, de la manera más sencilla posible, se puede extraer, digamos, de una muestra en laboratorio y se mide esa porosidad, se mide esas saturaciones, ¿sí? Y se extrapola hacia el yacimiento completo, ¿sí? Aunque hay otros términos que son, otros métodos que son mucho más exactos, ¿sí? Y listo. ¿Qué pasa entonces ahora? Ya tenemos la saturación de agua. Entonces, esto, SW en inglés water, sería saturación de agua, ¿sí? Y oil de petróleo, ¿sí? Water y oil de petróleo, ¿sí? ¿Por qué uno menos? Esto sería la misma saturación de petróleo de hoy. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Acá yo tengo el 20% es petróleo, ¿sí? Y el otro 80% es agua, ¿sí? Entonces, este es 0,2, ¿no? El petróleo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la saturación de agua? Pues la saturación de agua va a ser igual a 1 menos 0,2, ¿sí? O sea, 0,8, ¿sí? O sea, al 100% le quito el petróleo y me da el agua. O al 100% le quito el agua y me da el petróleo, ¿sí? Entonces, es como lo mismo, ¿sí? También se puede hacer con cálculo de gas. Este yacimiento que estamos haciendo es solamente que tiene petróleo y agua, no más, ¿sí? Hay otros que tienen agua, petróleo y gas, ¿sí? Y este BOI que es acá es una relación que existe entre el aceite que hay en el yacimiento. ¿Cuál es el yacimiento? Abajo, ¿sí? Y el volumen de aceite que hay en la superficie. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que cuando usted extrae petróleo del yacimiento debajo de la tierra, esos son muchos kilómetros. Entonces, cuando se extrae el petróleo, ¿sí? A medida que el petróleo va subiendo acá, va perdiendo presión, la presión va bajando, ¿sí? O sea, le va quitando presión al yacimiento, ¿sí? Y cuando usted le baja la presión mucho al petróleo, ¿sí? Todos los petróleos son diferentes, pero y tienen diferente presión, ¿sí? De, de saturación, por decirlo así. Va a llegar una presión, una temperatura en que ese petróleo se convierte en gas, ¿sí? Se empieza a convertir en gas. Entonces el mismo petróleo líquido que hay acá de aceite, por eso escriben aceite, o sea, el petróleo líquido, ¿sí? Que hay en el yacimiento muchas veces no es el mismo que llega allá a la superficie, ¿sí? Digamos acá yo saco 2 barriles bonitos de petróleo abajo y cuando llegan a la superficie ya no son dos, sino son como 1,8 barriles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro se convirtió en gas, ¿sí? En gas, o sea, se disuelve y se disuelve, no, perdón, suelta gas y queda ahí. Todos tienen presiones diferentes y temperaturas diferentes dependiendo del tipo de petróleo que sea. Petróleo negro, petróleo, este, ¿cómo es que se llama? Volátil, ¿sí? Gas retrógrado, depende, ¿sí? Entonces ese VO es una medida de la diferencia, si ven que es una división del volumen de aceite dividido en el volumen de la superficie, o sea, son dos, ¿sí? Yo teniendo todos esos datos los puedo meter en la fórmula y mira, acá en la parte de arriba les coloqué un ejemplito que lo vamos a desarrollar de una vez. Mira, tengo un espesor de 50 pies, que es lo que mide el, el, ¿cómo es que se llama? El yacimiento, por así decirlo, de esta manera, ¿sí? Este va a ser el espesor. El BG que ya le dije que es, el BG no, perdón, el BO, ¿sí? Que ya les dije que era, ¿sí?
Estamos en la unidad de Standard Cubic Feet sobre pies cúbicos. Lo que pasa es que el volumen que está en yacimiento se mide en una unidad que se llama Standard Cubic Feet, ¿sí? La saturación de agua 0,22, ya les dije, o sea, el 22% de una roca es de agua. El 0,18 es la porosidad de una roca, o sea que el 18% de la roca es porosa, ¿sí? O sea, el 18% del yacimiento. Y el área superficial, que sería la parte de acá, serían 200 acres. ¿Sí? Todos estos datos que acá son aproximaciones, ¿sí? Son aproximaciones, muchas veces valores estadísticos que se sacan del laboratorio y que se sacan también con métodos analíticos, ¿sí? Con unas pruebas que se hacen en pozo y entre otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces vamos acá simplemente a poner los valores por el área en acres, que serían 200, ¿sí? Por los 50 pies, por la porosidad que es 0,18, por 1 menos la saturación de agua que es 0,22, dividido en el BO inicial, que serían 214,9, ¿sí? Entonces, si lo hacen a parte académica, pues fácil porque los ejercicios se los da el profesor, ¿no? Y si lo hacen a medida de ingeniería, ¿verdad? Pues todos estos datos los dan con las diferentes pruebas que se hacen. Unos plugs que se llaman, esos se llevan al laboratorio, que son como muestras del yacimiento de la roca. Y se extraen mucha información de ahí, ¿sí? También se puede sacar con registros, con unos registros que se hacen a la Tierra, y con eso se extrapolan a unas gráficas y unas ecuaciones y pueden calcular porosidades también, saturaciones de agua, en fin. Pero pues acá simplemente lo hacemos de manera sencilla, no es como un video, digamos, a nivel demasiado profesional, ¿sí? Es un video sencillito como para que la gente entienda cómo se calcula el volumen de un yacimiento de petróleo, ¿sí? Por 50, por 0,18, por 1 menos 0,22, dividido en 214,9, ¿sí? Entonces en este caso, es un número grande, 50.000, 685 Standard Cubic Feet, o sea, me dieron 50.000 barriles de petróleo. Son un yacimiento pequeñito, ¿sí? Un yacimiento pequeñito, creo que me faltó acá 77.580, creo que me faltó acá un 80 si no estoy mal, ¿sí? Bueno, ahí les debo el cero de esta formulita porque no sé si me faltó un cero. Si me faltó un cero da 506.851, ¿sí? Y si no me faltó el cero me da 50.000, ¿sí? Cabe resaltar que este ejercicio pues me lo inventé, no representa la vida real, ¿sí? Pero lo que sí representa es cómo se utiliza la ecuación, ¿sí? Cómo utiliza la ecuación. Si lo quieren de verdad llevar de pronto en un modelo real, pues lógicamente debemos tener esta área, ¿sí? En un yacimiento. Esta me la inventé más o menos, ¿sí? No es un área real, ¿sí? Lo mismo el espesor, ¿sí? Y pues los valores más o menos que tengan que ver ¿cómo es que se llama? Con esta parte. Pero pues básicamente así se calcula, ¿sí? Los barriles se dan en Standard Cubic Feet. Esos barriles que me acabaron de dar son los barriles que dan en ¿cómo es que se llama? En abajo de petróleo, los que están abajo, ¿sí? Los que puede calcular. Entonces, si usted solamente sacando unas muestras puede sacar estos datos, ¿sí? Sacando una muestra usted ya puede saber cuánto petróleo hay abajo, ¿sí? También cabe resaltar que este no es el único método que existe para calcular el volumen del petróleo. Este es el método más sencillo, pero hay otro método que también es muy popular que se llama el balance de masa, ¿sí? Con un balance de masa que tiene que ver un poquito con termodinámica, un poquito, y con unas operaciones, bueno, unas ecuaciones matemáticas que pronto en otro video se los explico. ¿Sí? Con todas estas características también podemos llegar a la conclusión de cuánto es el volumen
de petróleo. También hay una ecuación muy parecida a esta que es para calcular el volumen de gas que hay en un yacimiento, ¿sí? De pronto en un video futuro lo hago, ¿sí? Y lo mismo. Entonces eso es lo que les quería mostrar hoy. Simplemente es un video sencillito, no es un video tremendamente complejo, ¿sí? Pero es como para que la gente que está estudiando, apenas está empezando a estudiar ingeniería de petróleos, o de pronto un curioso que quiere saber cómo se calcula esto, cuál es uno de los modelos matemáticos para calcular el petróleo que hay en un yacimiento, lo pueda entender, ¿sí? Como les digo, ya de pronto más adelante les haré más videos de estos, dependiendo de los resultados. Y por último, esta ecuacióncita, no sé si la anoté mal, si tiene un cero de más, ahorita en la caja hay de descripción, voy a mirar bien la fórmula y si me falta un cero la coloco ahí, si no pues le quitan el cero. Igual el cálculo simplemente es colocarlo en la calculadora y ya. Lo importante es entender los conceptos, qué significa cada cosa y cómo se utiliza la fórmula. ¿Listo? Espero estén bien y chao.